Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. Bienvenido en esta segunda temporada del podcast. Este año seguimos con nuevas personas, nuevas experiencias y nuevas aspiraciones, para que cada vez nos acercamos a ser arquitecto de nuestra propia vida. Empezamos este año 2022 con Badi Zaharete Khalili, director en Cooperación y Gestión en el Secretariado de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco. Con Badi hablamos de su doble cultura, cómo llegó a tener una conciencia social, cómo está rompiendo los patrones de la sociedad, su trayectoria hasta entrar en el Secretariado de la Igualdad y algunas de las implementaciones que ha hecho con su equipo. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Badi. Aquí vamos, c'est parti. Hola Badi, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca? Claro que sí. Hola a todas, yo me llamo Badi Zárate. Soy urbanista de formación, colimote de mucho orgullo, pero adoptado ya como tapatío, vivo en Guadalajara. Soy ciclista y también peatón y me encanta platicar de las ciudades y de la gente que vive en ellas. Muchas gracias. Al principio siempre de mi podcast empiezo a preguntar cómo fue Badi niño, cómo fue tu infancia, si debería de describirte. Buenísima pregunta. Aparte es como de mis temas favoritos porque y que más me dan orgullo. Yo crecí en una familia multicultural. Mi mamá es iraní, es refugiada en México. Ella escapó en el 79 de una revolución en Irán que derrocó a la monarquía. Y que es una revolución con una inspiración religiosa, una inspiración en el Islam, y de una vertiente del Islam que es bastante radical. Y entonces persiguió a la mayoría de grupos con pensamiento divergente, ¿no? No solamente grupos religiosos, sino también pues, otras visiones de pensamiento, ¿no? Entonces, muchas familias iraníes escaparon de Irán durante la revolución y mi mamá es una de esas personas que escapó y llegó a México y pidió asilo. ¿Y por qué México, sabes? México le parecía un país que era, en términos generales, parecido a Irán. Y aparte, mi mamá es bahá'í, ¿no? Entonces, buscó familias bahá'ís en el mundo, ¿no? Encontró una familia bahá'í acá en México y se vino a vivir para acá. ¿Y puedes explicar un poco qué es bahá'í? Porque no estoy segura. Yo no sabía antes de conocerte qué fue. Ya. Si quieres explicar a la gente. Sí, la comunidad bahá'í es una comunidad religiosa que tiene cerca de 200 años, que creen en la unidad en múltiples niveles, ¿no? Entonces, la unidad de la ciencia y la religión, la unidad de género, ¿no? La unidad de los pueblos y de las razas, pero sobre todo creen en la unidad de la religión, no la unicidad de la religión, sino que significa que la religión pues es algo que es progresivo, ¿no? Entonces que hay un mensaje que viene de tiempo en tiempo para que guía a la comunidad global, ¿no? en su desarrollo espiritual. Entonces los bahá'ís creen que todas las manifestaciones que han venido antes, los profetas, son válidos, ¿no? Entonces Buda, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma, y creen en un profeta que es Baha'u'lláh, que creen que es el profeta para hoy en día, cuyas enseñanzas les guían en este desarrollo espiritual que va de la mano del desarrollo material que tenemos todos los días. Entonces, esta es una comunidad religiosa que nació después del Islam, y como nació después del Islam, pues no es reconocido por los musulmanes como una religión, ¿no? Entonces, por tanto, y era la minoría religiosa más grande en Irán. Entonces, por eso, cuando se instaura la República Islámica de Irán, pues persiguen a todos los bahá'ís, y muchas personas bahá'ís fueron martirizadas en el 80, 81 por sus creencias, y muchas, como te decía, escaparon. Entonces mi mamá es una de ellas que llegó a México. Entonces, eso es la parte de tu mamá. Esa es la parte de mi mamá, ¿no? Entonces, eso, una iraní refugiada en México. Y por otro lado está mi papá, que mi papá es mixteco. Entonces viene de una familia indígena de Oaxaca,
que migraron por distintas partes de México y que pues empezaron a convivir con distintas formas de pensamiento más occidental, entre ellas los mormones, ¿no? La familia de mi papá fue mormona durante mucho tiempo. Las desigualdades que enfrenta la gran mayoría de las personas de pueblos originarios, como la pobreza, ¿no? La vulnerabilidad, el acceso a todo, a la educación, la salud. Exacto, ¿no? Entonces súmale que aparte fueron migrantes por pobreza, ¿no? O sea, buscando mejores oportunidades. Entonces, al final, en algún punto, ellos terminaron viviendo en Ensenada, ¿no? En la Baja California. Y pues eso, entonces mi familia al final es una familia como muy multicultural e inserta en Colima, ¿no? Esta ciudad, yo voy a decir siempre que es el centro del mundo. Cuidado. Este estado que lo tiene todo, pero es un lugar muy chiquitito, ¿no? Entonces mi niñez fue eso, mi niñez fue crecer en un ambiente multicultural, en una ciudad como Colima, que es una ciudad preciosa en términos de clima, cultura y seguridad. Y fue una niñez muy plena. De hecho, mucho de lo que decidí hacer después profesionalmente estaba inspirado en eso. Estaba inspirado en qué tanto había podido vivir yo que pudiéramos estar asegurando para otras personas. Por ejemplo, yo de niño hace poquito me acordaba que yo me salía toda la tarde a jugar a la calle o a un parque, ¿no? Mi mamá y mi papá no estaban al pendiente, nada más de repente escuchaba que me chiflaban y yo ya tenía que regresar a la casa, pero yo viví con esa libertad, ¿no? Esa libertad de hacer uso del espacio público con mucha seguridad, con mucha facilidad, y entonces en general fue una niñez muy plena. Sí, con sus... O sea, ahora lo narro como algo muy... como un plus esta diversidad, pero como niño en realidad me costaba mucho trabajo entenderla. ¿Te ¿no? ha pasado como pasa en muchos países cuando eres como de gente que no son la norma, vamos a decir, entre comillas? ¿Viviste como un tipo de discriminación o cosas así? Sí. Solo por nombre, vamos a empezar solo por el nombre. Sí, justo hace poquito, y qué bueno que lo digas porque eso es, ¿no? O sea, al final... los comentarios, las acciones que atentan contra la dignidad de una persona por el simple hecho de ser esa persona, por haber nacido en cierta familia, en cierto contexto, vamos a llamarle discriminación, ¿no? Es pura discriminación. Exacto. Entonces, sí, o sea, por mucho tiempo sí fue como lo exótico, ¿no? O sea, de que, ay, qué padre que tengas ese pasado. Pero la verdad es que el conflicto en Oriente Medio que se avivó durante el ataque a las Torres Gemelas trajo muchas consecuencias, yo creo que para todas las familias medio orientales en el mundo, ¿no? Sí, sí. Porque empezamos a cargar con un estigma de violencia, de terrorismo, ¿no? Sí. Incluso familias que llevábamos toda la vida ahí, ¿no? Sí. O sea, como fue mi caso, que pues yo crecí en Colima, conocí a todo mundo, ¿no? Me conocían de toda la vida. Pero cuando sucede lo de las Torres Gemelas, mi familia se volvió que terrorista, ¿no? Como sospechosa en cualquier lado al que vas. Entonces, hasta hace muy poco que lo estuve platicando justo en una plataforma que mencionábamos que era Fuck Up Nights. Y cuando me empecé como a ir para atrás, me di cuenta que mucha de esto, que ahora entiendo que es riqueza, lo escondí de niño, ¿no? Entonces yo dejé de hablar farsi, ¿no? O sea, no quería que me hablaran en farsi en público por no cargar con este tipo de exclusiones que como niño es muy natural, que deseas pertenecer, deseas ser parte de este pues entorno. Especialmente como adolescente queremos entrar en el entorno, estar solo, está horrible, no se puede, está mal visto, y crecemos en comunidad. Entonces, exacto, entonces fui rechazando mucho esto, ¿no? O sea, y esto como muy evidente, pero también esta otra parte en México que tiene que ver con el color de piel, ¿no? Con la morenitud. Entonces, empezar a marcar mis líneas ahí, ¿no? Como a alejarme de eso, ¿no? Como incluso es increíble el poder que tiene la discriminación sobre las personas, que incluso en personas morenas, ¿no? Que es lo principal que puedes ver de nosotros, pues lo negamos, ¿no? Sí. O sea, no tenemos un sentido de apropiación y de orgullo sobre lo que significa por las condiciones sociales que nos impone entonces esas como el tema de mi herencia iraní más lo indígena y tal, sí comenzaron a ser razones que yo
comencé a bloquear, ¿no? Ok. Y decir, como no hablar de eso, ¿no? Como, qué chistoso tu chiste, seguimos adelante, ¿no? Ajá. Incluso algo que me di cuenta más adelante, y que ya esto es como transición de niñez a adolescencia, fue que... porque a veces me daba cuenta que había mucha gente que se sentía muy orgullosa de su nombre, ¿no? Y de que no me llamo así, me llamo tal. Y entonces yo comencé a ser muy flexible con eso. Sí, no te preocupes, David está bien, ¿no? Ok. Entonces, Adaptar un nombre más adaptándome, exacto, ¿no? Y creo que tiene que ver no solamente con la evidente dificultad que a las personas nos cuesta cuando escuchamos algo distinto, pero con esa flexibilidad que le puse, creo que tenía que ver también con buscar alejarme de eso, ¿no? Y decir, no pasa nada, ¿no? Como no, y decir de alguna forma que no me es importante. Va. Y entonces, adolescente, ¿qué tipo de, cómo fue Buddy? ¿Como más como de rebelde, ibas a hacer todo, no? O decir que, pues no, yo me acomodo, yo fitting en Ajá. con el grupo? ¿O cómo Depende fue? a quién le preguntes. Yo creo que una parte como bien importante de mi personalidad es que siempre he sido como bastante como adaptable, Ok. muy camaleónico al contexto en el contexto en el que me encuentre, ¿no? Ujú. Entonces en la secundaria era un desastre, ¿no? O sea, ¿Cómo? vaguísimo, ¿no? Entonces también como que vaguísimo, no tal vez de hacer tantas como travesuras más tradicionales, pero por ejemplo de desafiar mucho la autoridad. Ok. De decir, esto no me parece, ¿no? O esto no está bien, ¿no? Ok. Entonces siempre eso me metió en muchos conflictos, ¿no? ¿En la escuela? En con la tus escuela, papás, en la o? escuela, con mis papás. En la escuela particularmente, en la casa como que aprendíamos a lidiar con eso, ¿no? Ok. Siempre le echaba en cara a mi papá y a mi mamá que eso era culpa de ellos, porque ellos en realidad no sabían, él y ella nos habían enseñado a en realidad ser bastante abiertos. Hace poco le contaba a una amiga que, y ya no me acordaba de eso, que en la casa teníamos semanalmente, le llamaban un espacio de consulta, que era un espacio donde nos sentaban a mi hermana y a mí, y era un espacio donde la jerarquía no existía. Y entonces se resolvían temas de la familia en este espacio de consulta, donde cada quien hacía una aportación a la discusión y una vez que se presentaba, ya no le pertenecía a la persona, pero le pertenecía a la consulta. Entonces todas las ideas tenían el mismo valor y el mismo peso. Entonces siempre fue un tema de hablar con mucha libertad, ¿no? Es increíble. Evidentemente es una casa, o sea, con muchos límites, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con que era la forma de mis papás, de mi papá y de mi mamá de buscar protegernos, pero sí existían ese tipo de espacios que pues yo en mi adolescencia lo interpretaba como, a ver, o sea, esto debe funcionar así en todos lados y en la escuela vamos a ser horizontales también, ¿no? Ajá, y no, Y es no súper funcionaba, ¿no? vertical, Entonces como- siempre me metió en muchos problemas eso. Sí, yo creo que mi adolescencia fue eso, como un constante cuestionarme muchas cosas, cuestionar particularmente la autoridad y desafiarla poquito, Sí, ¿no? de justificar, si me dices eso, pues no creo en eso, entonces tienes que justificar y Sí. pues los maestros no, así es, entonces así va a estar. Sí, claro. Y desde entonces siempre tuve como un carácter muy fuerte, ¿no? Y como Ujú. muy firme. Y entonces eso me metía una cantidad infinita de problemas, ¿no? Ok. Pero fue bien interesante y nunca lo he dicho en público, pero por una de esas travesuras fue que me corrieron de mi secundaria, ¿no? Entonces yo toda la vida había ido a una secundaria privada, o sea, toda la vida había estudiado en una escuela privada en Colima, Ujú. que pues de cierto modo el privilegio te ciega, ¿no? Entonces te impide ver otras realidades del mundo, ¿no? Entonces a mí me corren de la secundaria, qué chistoso que lo estoy diciendo en público, jamás lo había hecho. Y entonces me corren de la secundaria y a la mitad de segundo de secundaria. Y no había ninguna escuela que me quisiera recibir justo a la mitad. Ajá. Y solo pude entrar a una escuela así en la periferia de Colima, ¿no? Esas escuelas, pues las peores evaluadas, ¿no? Con muchos problemas. Ujú. Y ahí me aceptaron. Ok. Y entonces eso a mi vida le dio un giro completo. ¿Y cuál fue la diferencia, la mayor diferencia que viste en las dos escuelas, por ejemplo? La exposición a los problemas en el mundo, ¿no? O sea, la naturalidad con la que mis nuevos compañeros y compañeras hablaban de la pobreza, de la violencia, del narcotráfico, de la sexualidad misma, ¿no? No pensando en la sexualidad como problema, evidentemente, pero esa naturalidad de hablar de temas estaba brutal,
O sea, me parecía un mundo de diferencia, porque eso yo no lo veía en la otra escuela, ¿no? Otra vez, cegados por el privilegio, ¿no? Entonces no hablábamos de ese tipo de cosas, porque había cosas que ni siquiera sabíamos que existían, pero estas eran personas que no solamente sabían que existían, sino que lidiaban con eso todos los días. Sí, por ejemplo, como si de violencia, pues sí, hubo como se pegaron en ese momento, o sea, pues sí, normal, y tú fue pues por... Exacto, ¿no? O sea, me parecía así surreal, ¿no? Que afuera de mi secundaria se pelearan todos los días. Todos los días se peleaban, llegaban las pandillas y se peleaban entre ellas, ¿no? Eso yo jamás en mi vida lo había visto. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención tenía que ver con, pues justo con el acceso a recursos financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela donde yo estaba, o sea, era raro que no pasaran tus papás por ti saliendo de la escuela, ¿no? Llegaba el vehículo y te llevaba, y si no llevaban tus papás, pues alguien iba por ti, ¿no? Acá era justo al contrario, rarísimo que se parara un vehículo a recoger a alguien, ¿no? Entonces... ¿La gente iba caminando o en camión? Se iba caminando a sus casas, en camión, ¿no? Entonces... La independencia y como ellos, como la inseguridad, podemos ver la diferencia que la gente de privado hay mucho más inseguridad afuera. Como eres afuera de tu mundo, pues hay que cuidar, no sabemos qué va a pasar. Exacto. Y el otro, pues, aprende, porque yo no puedo venir a recorrerte, estoy trabajando. Exacto, ¿no? Entonces, la mayoría de las familias no hay, o sea, en la mayoría de esas familias, pues las personas dedican ambas partes, ¿no? O sea, la mamá y el papá trabajan, ¿no? Incluso una dimensión de la libertad más temprana, me parece, ¿no? O sea, es un tema de, pues ya te expusiste a estos problemas del mundo, yo no estoy en condiciones de gastar, ¿no? Tal vez no estoy trabajando, pero estoy en casa haciendo, bueno, trabajo de cuidados, entonces vete por tu cuenta. Entonces... detallitos así que me fueron como abriendo una dimensión completa del mundo, que yo creo que sí marcó mucho la forma en que me iba a entender y el resto de mi vida, como buscar alejarme de estas esferas de privilegio, que tengo muchos, ¿no? Y es importante reconocerlos, pero sí me ha cuestionado como todo el tiempo, como qué otras realidades existen, ¿no? Y lo que ve ahorita, como conozco tú ahorita, te dio un giro muy distinto a la vida que podría tener ahorita. Como sí, claro. Digo, y eso incluso, o sea, pensando que creció una familia muy progre, ¿no? O sea, una familia que había escapado de la guerra, una familia que tenía mucha conciencia social, ¿no? Y multicultural. Exacto. Mi papá y mi mamá han dedicado su vida entera a proyectos de acción social. ¿Ah, sí? Entonces... emprendieron después en la iniciativa privada y tal, pero siempre su mayor pasión y su vocación ha estado en la acción social. Yo creo que ellos cuando han tenido que trabajar para poder dedicarse a esto con más ímpetu. Y aún así, ¿no? O sea, rodeado de privilegio, no alcanzaba a ver este otro tipo de cosas, porque creo que justo esta conciencia social, si queremos llamarle así, ¿no? Que se tiene que desarrollar, es un proceso muy individual, ¿no? Entonces, que no se hereda, ¿no? O sea, podemos tener las herramientas, pero para mí este punto fue de esos primeros en los que dije, o sea, esto que me decían aquí cobra mucho más sentido. Va, muy bien. Y entonces vas a CQ pública y ¿qué haces en la prepa? En la prepa continúo en una preparatoria pública. Pública, sí, entonces sí. En Colima. En Colima. Y después te gradúas de tu... Termino la prepa y decido irme de México, ¿no? O sea, como sentí que ya no era mi espacio, pasé un tiempo aprendiendo de un programa justo de la comunidad Bahá'í, que es el programa que se llama Liberando el Potencial del Prejoven. La comunidad Bahá'í tiene una... o sea, esta visión de que, pues sí, somos una comunidad religiosa, pero convivimos con un mundo y tenemos una responsabilidad con ese mundo, ¿no? Okay. Entonces, desarrollaron una serie de proyectos de acción social enfocados en el empoderamiento y el desarrollo espiritual o de cualidades de las personas. Entonces, tienen programas para niños, para prejóvenes o adolescentes, ¿no? ¿Y qué haces en estos? Y el programa justo lo que busca es, bastante sencillo, es cómo acompañamos a las personas en la adolescencia a desarrollar las capacidades para ponerlas al servicio de sus comunidades. Es decir, reconocer que las personas adolescentes, distinto a lo que socialmente llegamos a pensar, pues son personas con muchas capacidades, con mucho talento,
cuya rebeldía no viene más que de una inconformidad con un mundo que claramente no está bien. Entonces, eso lo entienden como positivo, lo desarrollan y desarrollan proyectos de acción social en sus comunidades y en sus barrios. Entonces, el programa funciona así. Pasé un tiempo aprendiendo. Justo después de Colima estuvo Costa Rica, ¿no? Y ya, de ahí agarré camino fuera de México. Estuve viviendo en Israel un tiempo y después en Chile. En Chile hacía lo mismo. Del programa de Liberando el Potencial del Prejoven en Santiago, en Chile. Y fue ahí que comencé a convivir como con otras profesiones, porque justo era tiempo de... Yo ya había viajado un par de años, ¿no? Que creo que tiene que ver con esta educación multicultural, ¿no? Donde conocer el mundo en nuestra familia era una parte natural, ¿no? O sea, es una posibilidad ahí. Que creo que también pues te ayuda, si quieres, a ver otras dimensiones de la vida. Siempre he creído que la gente que termine la prepa siempre tiene que tomarse un año sabático, sí, para entender un poquito más de qué es lo que quiere. No porque la carrera te defina por completo, pero me parece que sí es necesario conocerse, ¿no? Porque hemos pasado pues toda la vida estudiando, ¿no? Estudiando al mundo. Y en zona de confort. Aparte. Exacto, ¿no? Entonces, sí, cuidadas por otras personas. Entonces, en Santiago, trabajamos en esta comuna que se llama Peñalolén y empecé a convivir con arquitectos. Entonces, como que me llamaba siempre la arquitectura como profesión, me acerco, ¿no? Y platicando con ingenieros civiles y arquitectos de ahí, pues me platicaron del urbanismo como una opción profesional. Y fue ahí que empecé a explorarlo y acercarme hacia allá. Ok, entonces estabas en Chile, convives con arquitectos. Eso es una posibilidad de carrera que me gustaría, porque hablaste con ellos, te quedas con ellos y pues entiendes qué es el trabajo real de un arquitecto. Sí. No es de, vamos, hace eso, no hay que plan, hay medidas, etcétera, y que es un trabajo mucho adelante. Claro. ¿Y entonces te regresas a México? Regreso a México, empiezo a buscar las carreras. ¿Cuántos años tenías en este momento? Tenía 20. Empezaste la universidad a 20 años. Sí. Súper bien. Sí. No, me encanta porque siempre no puedes hacer nada. Tienes que terminar lo más temprano posible la universidad. Claro. Y tienes que hacer eso, hay que seguir un patrón. Sí. Y entonces yo soy pro de hacerlo. De romper el patrón. Sí. Estoy de acuerdo, pero la verdad es que sí hay mucha presión social en torno a eso. Sí. Y sí sentía que venía muy tarde. O sea, sí sentía que ya había desperdiciado 3 años, que necesitaba ponerme a estudiar. Busqué opciones de urbanismo en México y la opción de Guadalajara me pareció una muy buena en términos del plan de estudios, pero también porque por la cercanía a Colima, ¿no? Estar un poco más cerca de mi familia. Entonces me vine a vivir a Guadalajara. Sí. ¿Y en la UDG? Estudié en la Universidad de Guadalajara. Ajá. Sí. Y entonces hiciste los 4 años. 4 años, sí. Ajá. Y pues te graduaste. Terminé la carrera, sí. ¿Y qué pensaste? ¿Qué opinaste de tu carrera en general? De cómo la gente, los maestros. Porque encantó, porque tengo aquí en este podcast gente del ITESO, de la UDG, sí, del TEC, y todo el mundo, pues, les encantó cosas y le odió otras cosas y son muy como... Sí. ¿Qué opinarías de la UDG en esta forma de arquitectura, urbanismo? Bueno, la UDG tiene una escuela de arquitectura bastante fuerte, con pues las figuras más importantes de la arquitectura tapatía fueron forjadoras de la escuela de arquitectura, de la cual después nació la carrera de urbanismo. Bueno, en Guadalajara se llama urbanística, que es la acción o el ejercicio del urbanismo, ¿no? Aunque mi proceso universitario fue bastante sui generis, porque yo pues ya venía de vivir una vida independiente, ¿no? Sí. Tenía muchas ganas de estudiar, ¿no? Porque justo había pasado ya 3 años sin hacerlo y no venía cargando el pesar de la preparatoria. Ajá. Y tenía muy claro que quería encontrar una conexión entre mi vocación en los proyectos de acción social y lo que estaba estudiando, ¿no? Y que no le vería otra forma, no le vería sentido estudiar algo si no estaba vinculado a esto.
Entonces empecé a involucrarme desde el primer semestre en proyectos de investigación y voluntariado. Entonces yo en realidad pasaba muy poco tiempo en la universidad y más tiempo dedicándolo por fuera y trabajando, ¿no? Pero lo chido es que sabías que querías, entonces no, pues yo voy a tomar mi propio ejemplo. Libertad, quería fiesta, quería salir y todo. No, tú sabías que hiciste todo, entonces ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero para mi futuro? Voy a trabajar para mi futuro. Pues de hacer quizás acción social te permite de tener contactos para después y ver si te gusta y claro. como más un mente de, pues no quiero decir de tiburón, podríamos decir, pero de enfocarse, ok, quiero eso, para eso y más un plan que tengo que hacerlo porque tengo que. Un plan en ese momento, ¿no? Porque pues todo va evolucionando con el tiempo y pues sí, o sea, sí tenía claro que esa era la línea y justo mucho de mi crítica a la currícula universitaria de la UDG en urbanismo era que hay muy poca profundización en entender a la ciudad como un sociosistema. Okay. Entender que la ciudad es mucho más que el espacio físico, sino que la ciudad son las comunidades que la ocupan y que son estas personas y sus relaciones las que definen el espacio. Y no al revés, ¿no? Y las personas y las dinámicas que prevalecen, ¿no? Entonces, las dinámicas económicas que existen definen la forma en que la ciudad se comporta, pues las dinámicas de género definen cómo la ciudad se comporta, ¿no? Entonces, eso siempre fue como una observación a la carrera. Teníamos algunas materias, pero no tantas, ¿no? Como creo que debería ser útil, porque al final el urbanista o la persona que estudia urbanismo, pues justo tiene que tener una mirada mucho más integral del espacio urbano, no solamente como desarrollador, inmobiliario, ¿no? Entender la población exacto, para poner lo que necesita realmente. Entonces, discursivamente ahí estaba, ¿no? O sea, discursivamente sí estaba en la mesa de decir, hay que hablar con las personas y tal, pero las herramientas no se daban, ¿no? Entonces, incluso en temas pensemos un poco más complejos como el sistema económico, ¿no? O sea, entender cómo funciona el sistema económico y cómo eso tiene repercusiones directas en las ciudades, porque las ciudades se han percibido como espacios de producción, es necesario. Pero si no lo entiendes, entonces, ¿qué clase de ciudad, o sea, estás trabajando que no está conectada con pues uno de los mayores desafíos que tiene que ver con la desigualdad económica? Así como de solo ver un lado sin ver todo el panorama alrededor. Exacto. Wow. Entonces, esa fue mi mayor crítica a la universidad. No, pero puede ser positivo también, te gusto, etcétera. Entonces, no es como, yo no busco criticar por criticar, es más bien de observación, pues, porque ahorita quizás desarrollaron esta parte, ahorita hay más opciones, etcétera. Sí hay más opciones. Hay también perfiles académicos brillantes en estos temas, ¿no? O sea, la Universidad de Guadalajara tiene también personas como con mucha experiencia y mucha capacidad en entender este otro fenómeno. Pero sí, yo creo que al final, fuera de eso, la Universidad de Guadalajara en términos de urbanismo tiene una de las mejores currículas universitarias, ¿no? Entonces, pues sí, entonces esa fue mi experiencia como urbanista. Entonces estudiaba, trabajaba, hacía voluntariado, porque no le veía otra forma. Tuve varios como pequeños proyectos, ¿no? De todo tipo, ¿no? O sea, desde ayudar como en dibujante de algo, ¿no? Ayudar a redactar cosas. Y después me acerqué a un colectivo que se llama Colectivo Ecologista de Jalisco. El Colectivo Ecologista fue de las primeras y más importantes voces de la agenda de sostenibilidad ambiental en México. Y el entonces director del colectivo era Mario Silva, y yo empecé como a colaborar con él y después entramos juntos a un proyecto de investigación en ONU Habitat. Entonces él estaba a cargo de un proyecto de investigación sobre gobernanza metropolitana y yo le asistía como investigador auxiliar, ¿no? Yo todavía estaba estudiando, entonces le empecé a apoyar ahí y ahí empecé a hacer mi
carrera como mucho más de lleno como urbanista. Tuve otros pequeños proyectos en colaboración con el gobierno de Guadalajara de muralismo urbano, ¿no? Entonces trabajamos también en escuelas primarias enseñando a niñas y niñas sobre el valor del muralismo como una herramienta transformadora del espacio público. Entonces y también les enseñamos técnicas básicas de pintura y tal. Entonces fue ahí que empecé como a adentrarme en los primeros semestres de la carrera, pero que justo venía con este ímpetu de ¿qué más, no? O sea, ¿qué más puedo hacer aparte de estar Buscando. aquí? Sí. Pero fue lo que parece muy enriqueciente, como te enriqueciste muchísimo de todo 4 años como de universidad. Demasiado, sí. Cool. ¿Y qué? Entonces te graduaste y qué elegiste? ¿Seguir con tus proyectos o...? Yo, antes de graduarme, ya trabajaba para el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Full time. Entonces, ¿Como tiempo completo? No, de medio, ¿no? Ajá. Entonces, hacía algunos proyectos de investigación. También llevaba la representación juvenil de ONU Habitat, que es el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Llevaba la representación juvenil en América Latina. Entonces, justo en las conversaciones rumbo a la adopción de la nueva agenda urbana, que es un documento de Naciones Unidas que establece los parámetros generales que los estados y las naciones tenemos que seguir en cuanto a desarrollo urbano refiere. Y estamos rumbo a las negociaciones de la nueva agenda urbana, de cómo iba a quedar. Entonces me tocaba hacer mucho de este trabajo en distintas partes, ¿no? O sea, me tocó llevar parte de las conversaciones justo en Berlín. En Berlín creamos una agenda urbana específicamente pensada para la juventud y el papel que la juventud tiene en los espacios urbanos. Entonces, yo ya estaba trabajando en eso y aparte también entré como colaborador a lo que entonces era el Instituto de Planeación Metropolitana, el IMEPLAN. Okay. Jalisco tiene un esquema de coordinación metropolitana única en México que establece que a pesar de que la Constitución dice que los municipios son entidades territoriales autónomas, es decir, que deciden sobre su territorio, en Jalisco hay una ley de coordinación metropolitana que dice que en las áreas metropolitanas de Jalisco existe la obligatoriedad de coordinarse. Es decir, no pierde su autonomía, pero hay un órgano intermunicipal que coordina los proyectos metropolitanos, entendiendo que la ciudad justamente no funciona en términos de las barreras o los límites administrativos, sino que la ciudad sigue su flujo, ¿no? Sí, todo el mundo se desarrolla juntos. Como Exacto. No hay uno que se va a desarrollar muchísimo y los demás, pues, si no es su prioridad, no se van a desarrollar todos juntos. Exacto, eso por un lado, y que la experiencia urbana o metropolitana no reconoce estas diferencias. Cuando tú te trasladas de Guadalajara a Zapopan, no percibes la diferencia, ¿no? No te marca de repente de que bienvenido a Zapopan, ¿no? Vale. Entonces, la dinámica en las ciudades no reconoce estos límites. Guadalajara es una ciudad, el área metropolitana de Guadalajara es una ciudad de 5 millones de personas, ¿no? Entonces, con 9 municipios metropolitanos que conviven todos los días, ¿no? Alguien trabaja en un municipio y vive en otro y va a la escuela en otro. Sí. Entonces, el desarrollo de la ciudad no tendría por qué, los límites administrativos no tendrían por qué obstruir el desarrollo de una persona, ¿no? En términos de su experiencia en el espacio urbano. Entonces, el IMEPLAN lo que justo hace es eso, establecer criterios y parámetros metropolitanos que guíen las decisiones que se toman a nivel municipal. Y entonces yo trabajaba ahí. Ok, sí. ¿Y tendrías un ejemplo de cuál podría ser como límite que todo el mundo tiene que hacer, por ejemplo? Por ejemplo, la preservación de áreas naturales. Ok. ¿No? Entonces, hay áreas naturales que rebasan los límites de un municipio. Por ejemplo, la primavera. ¿No? La primavera es un caso que implica, por lo menos metropolitanamente, el diálogo entre Zapopan y Tlajomulco. Sí. No puede haber criterios distintos entre estos municipios para la preservación de las áreas. Sí, ¿no? Los dos lo hacen juntos y llegan a las mismas... Otro muy obvio es el transporte público. Sí. ¿No? O sea, el transporte público no tendría por qué cortarse cuando cruzas un municipio, ¿no? Entonces, eso en términos de lo espacial, pero también hay otras características que ahora el IMEPLAN lo hace, porque el IMEPLAN transitó a no solamente hacer planeación, pero también hablar de desarrollo. Entonces es el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano, porque reconoce estas otras dinámicas que son importantes también, por ejemplo, la igualdad sustantiva.
¿no? O sea, cómo funcionan las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a nivel municipal que en un municipio y en otro. ¿Por qué es que tendría que haber diferencias? ¿Por qué es que una mujer puede pedir ayuda de una forma en un municipio y tiene que cambiar en otra, ¿no? Sí, entonces, este tipo de dinámicas, las culturales, las económicas, entonces también son parte de la agenda del instituto. Sí, es realmente de hacer un desarrollo global metropolitano. Como no es solo Guadalajara que va, o los más ricos, vamos a decir las ciudades más ricas que van a subir y los demás no. Exacto. Entonces, Y esa era mi chamba en el instituto, ¿no? Entonces a mí me tocaba llevar los procesos que tenían que ver con cómo planeamos con perspectiva de comunidades, cómo aseguramos que nuestra ciudad y sus planes están incluyendo las visiones, aspiraciones y demandas de las personas con discapacidad, de las juventudes, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, y cómo es que eso se tiene que manifestar en el espacio urbano, ¿no? Porque las ciudades, como lo decía hace un momento, pensadas como espacio de producción, han sido pensadas desde la visión de quien históricamente produce, que históricamente han sido los hombres, ¿no? Con esta división sexual del trabajo que dice que los hombres hacen el trabajo productivo y las mujeres el trabajo reproductivo, que no tienen solamente que ver con tener hijos e hijas, sino con el trabajo de cuidar, cuidar el hogar, cuidar las relaciones, cuidar. Y entonces, en realidad, si lo piensas, es bastante obvio de decir, pues, si las ciudades están pensadas para la producción, entonces históricamente han estado pensadas para los hombres. Y si históricamente han estado pensadas para los hombres, son, y particularmente para los hombres, hombres mayores de edad, ¿no? Sin ninguna discapacidad, en edad productiva, que heterosexuales y blancos, ¿no? Entonces, si las ciudades han sido pensadas para esta población en específico, entonces, pues todas las demás vamos a encontrar desafíos en este espacio que no fue pensado para nosotras. No fue pensado para las mujeres, no fue pensado para las personas jóvenes, para las personas adultas mayores, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Eso entonces, por ejemplo, si la ciudad fue creada para un hombre pues que tiene forma, etcétera, ¿cómo podemos adaptar a eso a una mujer? ¿Cuál sería un ejemplo de adaptación que estaba importante de hacer para una mujer? Sí, antes de decir una de las buenas prácticas que me parece que lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de planear para las personas es el ejercicio de la escucha. Entonces, un error que no podemos cometer es que planeemos la ciudad o cualquier política pública sin la voz de las personas que son la población objetivo, ¿no? Entonces, el primer paso, me parece, para tomar decisiones sobre la ciudad es estructurando ejercicios que permitan que la voz de estas personas sea escuchada. Entonces, te pongo algo que a mí me voló la cabeza así y que parece una obviedad. En México, el transporte público, cuando estás en un autobús, cuando tú quieres pedir la parada, ¿no? O sea, que el autobús se detenga, pues entonces presionas un botón en la parte de atrás, ¿no? Presionas el botón y a veces la luz se prende o se escucha un pitido, ¿no? Entonces, hace un par de años atrás, una persona sorda justo nos decía como si has pensado cómo le hago yo en un contexto mexicano en que muchas de las unidades pues no sirven como deberían, ¿no? Si yo solicito la parada y la luz no se prende, yo no sé si ya se escuchó la alarma, no sé si el botón no funciona. Entonces, que me parecía algo como tan sencillo, pero que podía conectar conmigo y decir, sí, es algo que yo hago todos los días que no he pensado que justamente pudiera representar una barrera para alguien en su experiencia en la vida en la ciudad, ¿no? En el día a día. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que antes de aventurarnos a encontrarle soluciones, siempre tenemos que pensar cómo estructuramos ejercicios formales de escucha. Y habiendo pasado eso, hace poco también una amiga que hago aquí un comercial para que conozcan su plataforma que se llama Mamá Urbana, Sofía Valenzuela, tiene una organización que justo pues analiza la ciudad desde el enfoque del cuidado y particularmente desde el enfoque de ser madre. Entonces, muchos de los urbanistas y muchos de los urbanistas siempre hablamos de la calidad del espacio público y lo hacemos desde la banqueta, ¿no? Que las banquetas y las rampas y tal. Y ella en un conversatorio hace poco decía, están chidas las banquetas y están chidas las rampas, pero como mamá cuidadora,
yo necesito una banca. Necesito una banca antes que una banqueta, ¿no? O sea, porque yo cargo, ¿no? O sea, y cargo con la pañalera, cargo con el bebé o la bebé, y entonces necesito un espacio para sentarme. Y entonces también decía, qué increíble, ¿no? O sea, como resultado de poder escucharlas. Y entonces me metí a investigar y hay muy buenas prácticas en términos de cómo la banca puede ser un elemento prioritario en el diseño urbano por encima de otros elementos. Porque en términos de la desigualdad, podría ser una prioridad, ¿no? Sí. Wow. Pues vamos a seguir en este tema. Moviste exactamente en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva de Jalisco. Sí, sí, sí. Entonces ahorita estás especializado en todo este tema que hablamos. Claro, que una de mis preguntas cuando estudiaba urbanismo, como te decía, era como, ¿cómo lo conecto a la otra parte? ¿Cómo lo conecto a la acción social, a la vida cotidiana? Entonces siempre fue como empujar dentro de la carrera como un enfoque desde esta parte. Algo que sí me ha encantado es que escuché voces con las cuales hacía mucho eco, ¿no? Profesores y profesoras y también compañeros y compañeras de la universidad que pensábamos lo mismo, ¿no? Entonces siempre fuimos como un grupito como bastante claro de que los que se acercan mucho más a la agenda social, llamémosle. Pero entonces, en mi ejercicio como urbanista, ¿no? En ONU Hábitat, en el IMEPLAN, trabajando también para otro tipo de plataformas como el Banco Interamericano de Desarrollo, para gobiernos locales, como que no terminaba algo de hacerme completamente como cerrar el círculo en mi vida profesional, ¿no? Y algo como que siempre me hacía era como que desarrollamos como soluciones urbanas, ¿no? Pero que realmente no solucionan de raíz los problemas de las personas, ¿no? Y después de analizarlo muchas veces, entendía que había otro nivel de problemas, ¿no? Que me parecía que era importante atender, que tiene que ver con el ejercicio, la promoción y la protección de los derechos humanos básicos. Entonces fue que también como comencé a especializarme más en derechos humanos, particularmente derechos humanos de personas migrantes o derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y entonces eso también durante mi trabajo todavía en el instituto, en el IMEPLAN. Y fue después que me invitaron a ser parte del proyecto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y tomé la decisión de, pues, poner en pausa un poquito mi vida profesional como urbanista, ¿no? O sea, de hacer programas de desarrollo urbano, ¿no? Y enfocarme mucho más a esta otra parte que tiene que ver con solucionar desigualdades que todos los días golpean a poblaciones que viven en una situación de desigualdad. Esto, por supuesto, sin decir que el urbanismo no lo hace. Me parece que el urbanismo tiene el potencial de hacerlo, porque al final el urbanismo viene de la preservación de un derecho que es el derecho a la ciudad. El urbanismo bien hecho, el urbanismo pensado con las personas, es una herramienta para la protección de derechos, y particularmente el derecho a la ciudad. Pero justo en mi tránsito profesional dije, necesito meterme mucho más de lleno en esta agenda, y fue que entré a la Secretaría de Igualdad. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres es lo que conocemos como el mecanismo de adelanto para las mujeres. Bueno, y en este caso en el estado de Jalisco, los mecanismos de adelanto son estas figuras acordadas en tratados y acuerdos internacionales en torno a los derechos humanos de las mujeres, que dicen que los estados y naciones debemos contar con espacios institucionales que preserven la seguridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, así como la progresividad de sus derechos. ¿Sí? Como cómo constantemente evolucionan o entendemos la magnitud o los alcances de los derechos. Entonces, ese es mi trabajo ahora. Yo trabajo en la Secretaría. Estoy a cargo de los procesos que tienen que ver con las colaboraciones con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, los organismos empresariales, los centros de trabajo, así como los asuntos internacionales de la Secretaría. Entonces, ese es parte de mi trabajo y que es en realidad lindísimo, porque justo encontré en la Secretaría y en la visión de ese proyecto de gobierno que buscaban entender justo a la agenda de derechos humanos desde un enfoque que es bellísimo, que es el enfoque de la interseccionalidad y de la interculturalidad. Entender que las personas no somos homogéneas, que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que
son atravesadas por una cantidad distinta de identidades y características que les definen como personas, que aunque nosotras, tú y yo, entendamos algunas de esas características como riqueza, ¿no? Que encontramos riqueza en la diversidad, en el mundo en el que vivimos representa una desigualdad. Entonces, una mujer que vive en Guadalajara, en la colonia americana, ¿no? Que tiene educación superior, no va a experimentar lo mismo que va a experimentar una mujer wixárika en el norte de Jalisco, que ha vivido toda la vida en pobreza y que tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, entender a las personas bajo este enfoque de interseccionalidad que nos permite entender los cruces que construyen nuestra identidad, me parece que es esencial. Y entonces nos permite entender hacia dónde deberían estar las prioridades, que ha sido una de las cosas que en mi trabajo más reciente como me he enfocado en entender, en generar proyectos y políticas públicas pensadas para las mujeres migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, las mujeres retornadas, ¿no? O sea, mujeres jaliscienses que han migrado a otros lados y han sido retornadas. Y también las migrantes internas por condición de pobreza extrema, particularmente las mujeres jornaleras agrícolas. Estas mujeres que transitan con sus familias para trabajar en el campo y que no solamente son la fuente de alimento para las grandes urbes, pero que también cargan, al igual que muchas otras mujeres, con las responsabilidades de cuidar. Entonces, ese ha sido como el enfoque mucho más cargado hacia las mujeres migrantes, las mujeres en contextos rurales, proyectos, las mujeres que se enfocan en proyectos de sostenibilidad ambiental, porque justo bajo este enfoque de interseccionalidad nos parece, o particularmente me parece, que mucha de la atención debería estar ahí, ¿no? Entonces las mujeres en este tipo de contextos. Tengo muchísimas preguntas. No, está súper interesante. Primero de que yo quiero regresar un poco adelante que dijiste. Primero dijiste, el primer paso es de escuchar. ¿Cuál es el proceso para poner una acción que funciona y dar el seguimiento? ¿Cuál es el proceso? Porque para mí es muy bien, te voy a escuchar, pero si no estás acostumbrado a algo que toda tu vida fue así, no ves la diferencia. Entonces, ¿cómo hacen para sacar las informaciones importantes de ver la desigualdad y de cómo encontrar las buenas acciones y después que hay un seguimiento? Porque muchas veces eso es en todo el mundo. Ponemos una acción, pero no hay seguimiento. Entonces, pues no sabemos qué pasa y solo funciona un año y después los dejan. Porque son políticas de generación, no es una política de un año o dos. Claro. Pues es una excelente pregunta. En Jalisco tenemos una ventaja, que es que contamos con una ley de participación ciudadana, que lo que hace es que establece los mecanismos de participación ciudadana que son vinculantes a las decisiones públicas. Entonces no funciona por ocurrencias, sino que por ley están establecidos estos mecanismos. Uno de estos mecanismos es el mecanismo de la consulta ciudadana, que justo acabamos de pasar ¿no? Respecto a la distribución de los recursos fiscales a nivel nacional y cómo se distribuyen para los estados y tal. Entonces Jalisco tiene estos mecanismos ya muy, muy maduros, ¿no? Que vienen justamente de un proyecto de gobierno que ha apostado por esto, ¿no? A generar esos espacios de representación ciudadana. ¿Cómo sucede, cómo aseguramos que las participaciones están siendo realmente útiles para el proceso de toma de decisiones? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Que me parece que tiene que ver con... por eso hace rato hablaba de tener mecanismos formales, ¿no? Que vengan de procesos de metodología de investigación, que sean sean diseñados para acordar ahí y que no sean ocurrencias, ¿no? O sea, que no solo sean que aquí nos sentamos y tarara. Entonces, me parece que contar con esos mecanismos es vital, pero me parece también, hablando justo de las ocurrencias que a muchas personas les podemos pensar que son, hay un valor en el ejercicio de el diálogo colectivo sobre los problemas de nuestra comunidad. Entonces, aun cuando hay ejercicios que no necesariamente son vinculantes con las decisiones públicas, el poder contar ya con espacios de diálogo y conversación sobre los problemas con los que convivimos todos los días tiene un valor grandísimo. Como tipo asociaciones sin lucro. Exacto. Como que trabajan, pues recibí Samantha, una psicóloga social que ayudó, como que pusieron instituto para las uñas, para las mujeres en colonias. Y fue fake, ¿no? Sí, van a hacer las uñas, pero las chicas que hacían las uñas, pues
el chiste fue de que hablan con las mujeres y que ven si hay un problema de violencia en su familia. Y hablando, pues hablaban con ellas y encontraron, eso, ¿sabes? Es un tipo de violencia. Y enseñar que eso es el primer paso, pero después ya el segundo. Y si pasa este paso, la verdad, hay este tipo de cosas que puedes ir por allá, te podemos ayudar. Entonces fue un real negocio, pero con un objetivo más. Claro, y que funciona bajo esta idea de romper el sistema desde adentro, ¿no? O sea, algo que parece como muy estereotipado como son las uñas, pero que justo ayudan a romper estos ciclos de violencia, ¿no? Que existen en las familias. Hay un programa muy similar también con estéticas, que para el corte de cabello. Pero me parece que es increíble porque también en muchos contextos estos son los espacios seguros para las mujeres. Entonces, ¿ustedes trabajan juntos? Con muchas organizaciones trabajamos juntos, ¿no? Y juntas. Sí. Y hago un paréntesis para decir que seguramente me han escuchado pluralizar en femenino y lo hago porque bajo una cosa que le llamamos principio pro persona, ¿no? Que antes de hacer cualquier cosa somos personas, ¿no? Entonces, personas lo pluralizamos en femenino. Entonces, soy la persona que está en la entrevista el día de hoy, eres la persona que me está entrevistando, ¿no? Ándale, entonces, que nos permite humanizar muchas cosas y reconocer que, pues no solamente, porque luego también dicen, también están los individuos que se pluralizan en masculino, pero me parece que la persona nos arroja una variable mucho más profunda que tiene que ver con la identidad y una visión del mundo, ¿no? Cierro paréntesis para decir por qué estoy pluralizando en femenino. No, está muy bien. Pero sí, me parece que justo Jalisco tiene una ventaja en términos de participación ciudadana, que es que pues existen por ley. ¿Y cómo hacen para dar este seguimiento? ¿Ponen una acción como preguntas a estas mujeres? ¿Hacen acciones de investigación que son establecidas? ¿Y qué hacen después? ¿Cómo poner una acción? ¿Tienes un ejemplo de acción, por ejemplo, quizás con las mujeres agricultura? ¿Cómo sí, lo que me dijiste? Las jornaleras agrícolas. Este es un proyecto que, lo voy a decir de una vez, es uno de los proyectos favoritos que hemos tenido en esta administración. Es un proyecto que desarrollamos a través de cooperación internacional, cooperación técnica internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Que justo lo que busca es generar un modelo de seguridad social para las mujeres jornaleras agrícolas, que va mucho más allá de tener un contrato, porque la mayoría de las mujeres y las personas jornaleras en nuestro país no tienen contrato. Entonces, esto les lleva a una serie de violaciones a sus derechos laborales bastante importantes y que les vincula con otras formas de violencia mucho más complejas, como lo es la violencia sexual o la trata de personas, ¿no? Entonces, este modelo de seguridad social justo lo que busca es construir una ruta que defina las responsabilidades de la iniciativa privada, de los gobiernos, de las organizaciones, de la academia, para asegurar la dignidad y seguridad de estas personas, ¿no? Que al final, como lo decía, son el sustento de nuestras comunidades completas, nos proveen de alimento, ¿no? Entonces, la pandemia que vimos en el 2020, la pandemia por COVID, no se convirtió en una emergencia alimenticia o alimentaria por estas personas. Estas personas nos sostuvieron, ¿no? Durante la pandemia. Gracias a ellos. Exacto. Entonces, el proyecto, lo que justo está basado en este principio de planeación participativa, entonces creó una mesa de coordinación con todas las personas involucradas en el proceso y hemos construido durante ya año y medio cómo debería funcionar este modelo. Y de forma paralela hemos hecho trabajo de sensibilización y de capacitación a las mujeres jornaleras agrícolas. De primero, súmense a la conversación, pero dialoguemos sobre sus derechos, ¿no? Dialoguemos del trabajo de cuidados, dialoguemos de los derechos más elementales, ¿no? Entonces, ha sido un proceso bien especial de cómo se construye una política pública a través del diálogo, de la escucha en estas comunidades, ¿no? ¿Y qué aprendiste en estas comunidades que, wow, fue como, yo no sabía eso, por ejemplo, hablando con estas mujeres de su día a día, etcétera? Demasiadas cosas. Pensaría que la más importante es que justo, por lo menos en mi experiencia personal, me hizo entender que los contextos rurales son prioritarios, que no los vemos suficiente, que no entendemos la dinámica del campo, ¿no? En el campo de nuestro país y la complejidad de la desigualdad que
que se adquiere en el campo, ¿no? O sea, evidentemente la desigualdad por razón de género es un problema prioritario, ¿no? Pero entender cómo se manifiesta en los contextos rurales me parece que es prioritario. Entonces, entender y dialogando con ellas, ¿no? Sobre las múltiples desigualdades y violencias que han vivido durante su vida como jornaleras, me ayudó a entender que ahí está la prioridad. Y particularmente algo que nos perturbó demasiado era la naturalidad con la que se hablaba de la desaparición forzada. Entonces, en la mayoría de las entrevistas que hacíamos a las mujeres jornaleras, todas tenían una persona en su familia, si no nuclear, pero en la siguiente esfera, ¿no? Primos, primas, tíos, tías que habían sido víctimas de desaparición forzada, pero con una naturalidad como parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces nos parecía que una de nuestras conclusiones era como: no podemos seguir negando la atención en el campo, no podemos seguir negando que el trabajo jornalero agrícola es un trabajo desigual, que está, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, categorizado en los 3 empleos más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces, justo contestando a esa pregunta de qué aprendí, es que tal vez necesito canalizar mis energías y mis prioridades hacia el trabajo en el campo, ¿no? En sus múltiples dimensiones, no solamente la producción agrícola, sino el contexto rural, ¿no? Y cómo le fortalecemos como puntos de desarrollo, ¿no? Cómo regresamos esta visión del desarrollo hacia estas pequeñas comunidades, ¿no? Cosas que no deberían de ser normalizadas y que ellas normalizaron. Pero eso me pasó diario aquí. Y es una paréntesis que quiero hacer, es que estaba hablando con mi roomie de eso, es que ellos hablan de, mataron a ese, yo estaba en la carretera hace 2 semanas y vi un cuerpo con sangre y balazo y me dijo, yo no sentí nada mal, como es normal, y yo no manches, ¿viste a alguien muerto en un campo con balacera? Y normalizar eso y como eso y estoy normalizándolo en 2 años. Próximos 2 años aquí estoy empezando a normalizar cosas así que no se debería. Claro. Y de ver ahorita que tú también, que estés de México, viste algo más que sí. en una comunidad todo el mundo conoce a alguien que desapareció. Claro. Me parece como, sí, algo prioritario. Sí, que creo que es importante no normalizar las cosas, pero me parece también que en muchos casos viene de un mecanismo de defensa. Sí, y sobrevivir. ¿No? Exacto. Como de defensa para, pues, aguantar. Aquí. Emocional, ajá, ¿no? O sea, hacer nuestros espacios seguros. Ajá. Pero sí, esa es otra de las dimensiones del trabajo que creo que es prioritaria. Pero pienso que es muy importante. Felicidades por este proyecto y vamos a como seguir este proyecto para ver cómo avance y ver si podemos apoyar en cualquier cosa. Felices de la vida. Sí. Y tengo una pregunta sobre cómo trabajas en la igualdad sustentativa. Hemos hablado de las mujeres, pero ¿tienen algo al respecto de los hombres sobre cómo que entender o ven o hay que pueden ayudar a la desigualdad? No ayudar, pero ayudar a combatir la desigualdad, porque sí tenemos que hablar a las mujeres para que entiendan que pues no es normal, tienes que elevar la voz, tienes que tomar acciones, pero va de los 2 lados, también hay los hombres, pues eso, tienes privilegios que pues deberían de tener los demás, etcétera. ¿Tienen algo en este sentido para los hombres? La Secretaría tiene una línea de trabajo que es particularmente con hombres. Tiene un modelo que se llama SECOBIM, que son los Centros de Corrección de Conductas Violentas hacia las Mujeres, que originalmente nació para tratar a hombres agresores, ¿no? Okay. Entonces, que pasan por un proceso de cuestionar, reflexionar, evaluar y transformar sus conductas violentas. Pero también se ha empezado a abrir hacia otras esferas que tiene que ver con hombres que pues voluntariamente desean pasar por ahí, ¿no? U hombres que de alguna forma desean contribuir a la construcción de comunidades mucho más igualitarias, ¿no? Entonces, la Secretaría sí funciona bajo una visión que involucra la participación de los hombres, ¿no? Que como principales promotores de la desigualdad, como principales promotores de la violencia, tenemos que pasar por un proceso de cuestionamiento y transformación de esas conductas que evidentemente aprendimos. Y esto te lo va a cuestionar todo el mundo y seguramente te ha tocado ver en redes como comentarios como no todos los hombres somos violentos. Todos los hombres somos violentos.
¿no? Nacimos y crecimos en un sistema que es violento. Entonces, si no lo aprendimos en casa, lo aprendimos en la escuela. Si no lo aprendimos en la escuela, lo aprendimos en nuestro trabajo, pero en alguna forma de nuestra conducta somos personas violentas, ¿no? Entonces, o somos personas machistas. Entonces, los hombres vamos a tener que pasar o tenemos que estar pasando por este proceso de desaprenderlo. Incluso cuando hemos llegado a un punto en el que decimos como yo ya, o incluso en mi experiencia personal, ¿no? Es un constante cuestionarme y aprender y le voy a decir a golpes, ¿no? Pero como a golpes de realidad, ¿no? De esferas en las que pues seguimos perpetuando estas conductas machistas. Entonces la Secretaría sí funciona bajo una visión de que necesitamos sumar a los hombres en la conversación y en la acción al tiempo que empujamos procesos de empoderamiento con las mujeres. Si no, nos metemos en un ciclo que es interminable. Y algo también que me gusta mucho aclarar es que esto no significa que los hombres ocupamos un lugar en la lucha feminista. La lucha feminista es una lucha de las mujeres. Es una lucha de las mujeres por reivindicar derechos con los que los hombres nacimos. Entonces, es una lucha que tiene un origen de género, ¿no? O sea, tiene un origen por una desigualdad de género, y que es un espacio que ha sido construido por las mujeres, que es un proceso maduro, que tiene sus olas, ¿no? Y los hombres no tenemos un lugar ahí. Tenemos un lugar como aliados de la agenda feminista. ¿Y cómo qué pueden Pero hacer? sí tenemos un lugar en la agenda de la igualdad. Ajá. ¿No? En la agenda de la igualdad, que es una de las agendas promovidas por la agenda feminista, sí tenemos un espacio, porque la igualdad es una apuesta civilizatoria. ¿Qué significa? Que viene a cuestionar las formas en que nos entendemos como civilización. No viene a posicionar a las mujeres sobre los hombres. Viene a cuestionar por qué es que nos relacionamos de esta forma, por qué es que ejercemos el poder como de esta manera, por qué es que tenemos relaciones económicas que nos tienen en un mundo tan desigual, por qué es que tenemos esta relación tan tóxica con el medio ambiente. Entonces, la igualdad no viene a posicionar a unas personas sobre otras, viene a cuestionar la forma en que históricamente nos hemos entendido como sociedad, que tiene como una de sus mayores desigualdades la desigualdad por razón de género. Entonces, al momento en el que cuestionamos las fibras mismas de la desigualdad, entonces nos va a llevar a cuestionar todo lo demás, ¿no? Entonces, contribuir a la agenda de la igualdad como hombres, tenemos que entenderla también, sí, como un proceso de reparación de una deuda histórica que tenemos con las mujeres, pero también como un proceso de beneficio hacia nosotros mismos. Entonces, porque viene a transformar escenarios de los cuales también hemos sido víctimas, ¿no? Entonces, indudablemente, las mujeres han sido y van a ser las principales víctimas del machismo. La condición en la que viven las mujeres en los espacios en México, la cantidad de feminicidios que tenemos al día, las brechas salariales que existen entre mujeres y hombres, van a estar ahí y ellas van a ser siempre las principales víctimas del machismo. Justo despuesito de ellas vamos a venir los hombres, porque el machismo también nos ha afectado a nosotros, nos ha robado la posibilidad de decidir libremente quiénes queremos ser, nos ha robado la posibilidad de hablar del cuidado, de hablar de nuestras emociones, que ha tenido repercusiones muy fuertes sobre la vida, sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta proporción, por ejemplo, de los suicidios de 2 a 8, ¿no? O sea, que de cada 10 suicidios, 8 suicidios sean de hombres y 2 de mujeres, tiene mucho que ver con la forma en que hemos aprendido a lidiar con nuestras emociones, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, regreso a decir que pues, la lucha por la igualdad nos va a salvar a todos y nos va a salvar a todas, ¿no? Entonces, justo esa es como parte de la visión que tenemos de la relevancia de poder trabajar con hombres y con niños y con niñas, ¿no? Como una apuesta a largo plazo por crianzas libres de estereotipos, ¿no? O sea, próximas generaciones. Exacto, ¿no? Empezar a hablar con los niños sobre el cuidado, ¿no? Y con las niñas sobre la lucha, ¿no? O sea, y empezar a normalizar la libertad como un modelo de vida. O la igualdad, que ahorita no hay que luchar o no hay que cuidar, hay que estar igual y hay que estar paz. Y claro. En las escuelas, en la educación, etc. Claro. Pues, wow, es increíble, aprendí muchas cosas. Y eso, o sea, al final es una opinión personal, ¿no? Ajá. Evidentemente,
como una apuesta civilizatoria, requiere que todas las personas podamos presentar nuestros puntos de vista como parte de este proceso de transformación. Pero algo que sí también me gusta siempre como aclarar es que si no nos sentimos listas o listos para empezar a hablar de términos, ¿no? Pues tal vez vendrá más adelante. Pero lo que sí es importante es que comencemos, por lo menos en el caso de los hombres, a tal vez no atorarnos tanto ahí, pero en comenzar este ejercicio de evaluación y reflexión de nuestras conductas, porque es un ejercicio que nos va a durar toda la vida, sí. ¿no? O sea, por eso... No creo que nosotros vamos a conocer la igualdad y nunca va a pasar, pero una mejor igualdad no pienso que lo vamos a conocer, porque son temas de generación. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, nos va a tomar un par de generaciones más porque es un problema que ha existido siempre, ¿no? Pero tenemos el privilegio de ser la generación que decide de qué lado de la historia nos ponemos. Entonces, creo que si lo entendemos así resulta mucho más esperanzador. Sí. Y entonces, pues justo creo que es importante que aclaremos términos, que vayamos aprendiendo, que nos vayamos profundizando cada vez más por la responsabilidad que tenemos social, ciudadana, de aprender del tema, pero sin olvidar que la parte sustantiva es la que es prioritaria, ¿no? Comencemos a cuestionarnos la forma en que nos relacionamos con otras personas. Y por eso hablaba de mi experiencia, ¿no? O sea, recientemente como que tuve un llamado ahí de atención que dije, caray, ¿no? O sea, hay cosas que aún cuando me dedico a esto, ¿no? O sea, aún cuando me encanta como sumar a otras personas en esta conversación, pues tengo que seguir analizando y tengo que seguir transformando porque nunca vamos a ser suficientemente igualitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, me parece que tenemos tanto trabajo que hacer como hombres sobre nosotros mismos que ya que nos demos cuenta de eso, vamos a dejar de querer invertir nuestro tiempo en opinar sobre las luchas de las mujeres, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sí. ¿Y qué desearía a la gente? Porque me ha topado y yo soy muy de tenemos que tomar acciones para el futuro de las otras generaciones. Y me ha topado, sí, no, tenemos que hacer eso, o es importante de pensar eso, y me dicen, pero no lo voy a ver, ¿para qué? ¿Y qué contestar a este tipo de para mí que está muy egoísta? Sí. Pero, pues, ¿qué decir? Porque yo soy parte de... Todo el mundo puede cambiar de opinión. Entonces, ¿qué dijera a la gente? Pues, no me voy a topar de conocer igualdad. ¿Para uh-huh. qué? ¿Qué le diría? Ajá. Hay esta historia también que justo... como te decía, como crecí en este contexto familiar, ¿no? Y era de un señor que plantaba dátiles, ¿no? Como sabrás, los dátiles tardan generaciones en dar frutos. Uh-huh. Y entonces mucha gente lo cuestionaba porque es que pasaba tanto tiempo cosechando dátiles. Y le decía, es que es una pésima inversión de tiempo, ¿no? O sea, estás plantando árboles que no vas a ver, ¿no? Entonces el señor siempre contestaba que yo planto dátiles porque alguien plantó dátiles que yo consumo hoy. Entonces, la lucha y la igualdad funciona de la misma manera. Uh-huh. Entonces, privilegios, ¿no?, con los que convivimos ahora, ¿no?, oportunidades de ejercer nuestros derechos como personas, son resultado del trabajo de generaciones que nos antecedieron, ¿no? En el caso de las mujeres, el ejercicio, la posibilidad de participar en la vida democrática es resultado de la lucha de las mujeres que vinieron antes de ellas, ¿no? El hecho de que estemos tú y yo aquí con posibilidad de hablar de derechos viene de las revoluciones que generaciones anteriores a nosotras comenzaron. Entonces, lo primero es que tenemos una deuda. O sea, tenemos una deuda con generaciones anteriores que nos han llevado a vivir en las condiciones en las que vivimos ahora. ¿Las zonas mejores? No. Y nos falta mucho para avanzar. Pero vivimos mucho mejor que generaciones antes. Entonces, tenemos una responsabilidad de seguir cultivando esos árboles de dátiles que dan cada vez mejores frutos. Eso en términos como bastante por encima. Pero por otro lado, es que la igualdad se ve en todos lados. O sea, hemos dado pasos significativos. Evidentemente vivimos en un mundo con muchos problemas, pero a mí me gusta creer que es un mundo que es como cuando tú le echas veneno a una cucaracha, ¿no? O sea, la cucaracha da sus peores patadas cuando se está muriendo. Uh-huh.
Eso que le decimos las patadas de ahogado, ya cuando ya estás en las últimas. Entonces me gusta creer que el mundo está viviendo por eso. Está viéndose frente a procesos que vienen a transformarlo, que vienen a cuestionar cosas que no habían sido cuestionadas por muchísimas generaciones, entonces está dando sus golpes más duros. Pero entonces podemos ver vislumbres de vidas mucho más igualitarias. Me parece que justo, por ejemplo, el movimiento que hemos tenido en esta generación frente al cambio climático, me parece que es una muestra de eso, ¿no? Entonces, que sea parte de la discusión. Y en términos de la igualdad, me parece que estamos viendo lo mismo. Jamás habíamos visto una movilización de personas en torno a los derechos humanos de las mujeres como lo vimos en los últimos 5 años. Las marchas que hemos tenido, por lo menos en el caso de Guadalajara, la marcha del 2020... es increíble, ¿no? O sea, jamás habíamos visto esa cantidad de movilizaciones y logramos llevar hacia la conversación de machitos que andan por ahí que no estaban dispuestos siquiera a hablar del tema, entonces dialogándolo, ¿no? Y eso es un logro grandísimo, ¿no? Estar hablando, que señores estén hablando sobre el derecho a decidir es un logro grandísimo, ¿no? O sea, la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Entonces, que no era parte de la conversación. Ahí hay vislumbres de la igualdad, hay vislumbres de que está ocupando un lugar importante. También en términos económicos, ¿no? La brecha de desigualdad salarial sigue existiendo, pero cada vez más vemos a mujeres siendo parte de puestos de liderazgo económico. Lo mismo en términos políticos, ¿no? Que avanzamos y retrocedemos, pero me parece que cada vez más es incuestionable la necesidad de poder contar con la participación de las mujeres en cada vez más esferas, cada vez más esferas de la vida humana. Entonces, creo que igualdad ahí está, nomás hay que tener ganas de verla, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahorita quiero regresar a otros temas, más de ti, porque la verdad fue súper interesante y estoy segura que pues interesó a mucha gente. ¿Y cuál es el reto u obstáculo más difícil que te ha pasado? Son preguntas que yo pregunto a todos. Sí, el mayor fue con el que comencé al principio de la entrevista, que tenía que ver con aceptar lo que otras personas decían que tenía que ser, incluso y que llevó como consecuencia a ocultar cosas de mi persona. Entonces, que tenía que ver con mi herencia cultural, ¿no? Entonces, mi mayor error fue construir una versión de mí que respondía a lo que las personas decían que tenían que ser. Uh-huh. Y no como un ejercicio real de preguntarme quién soy, qué soy, a qué aspiro, qué me gusta, ¿no? Entonces, que como te decía, que creo que es una de las mayores consecuencias del machismo, ¿no? Y que hace poquito platicaba de eso y que fue un proceso bastante duro, ¿no? Que me llevó justo a reafirmar que mi agenda era con los derechos humanos. Fue aquí en Guadalajara justo. Estaba acompañando a una amiga a una boda, ¿no? Y entonces, pues Guadalajara tiene una característica que es una ciudad, pues, chulísima, no lo vamos a negar, pero tiene una identidad muy conservadora, ¿no? Y con algunas ramificaciones de discriminación bastante fuertes, ¿no? Entonces, la forma incluso en la que se estructura la ciudad, que no nos vamos a meter ahí porque nos da para otra charla, pero pues responde a estas visiones de discriminación, ¿no? Pero bueno, estábamos en la boda, chichichín, todo el mundo muy feliz, estas bodas como clásicas tapatías donde todos se aman y se odian a la vez, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces se acerca una de las primas de esta amiga mía y me dice, oye, tú eres moreno pero guapo, ¿no? Y yo dije, ok, gracias, ¿no? Pero entonces comencé a cuestionarme qué significaba moreno pero guapo. ¿Qué significaba? Moreno es un insulto. ¿Qué significaba el pero, no? O sea, significa que lo moreno no es guapo, ¿no? Uh-huh. Significa que lo moreno es feo. Y entonces me empezaron a venir a la mente, pues, visiones, ¿no? De cosas que yo había escuchado toda la vida y que seguramente esta frase la han escuchado muchas personas también, ¿no? Entonces, pues justo me llevó a un proceso como de empezar a cuestionarme muchas cosas. Y entonces entendí que uno de mis mayores errores en la vida había sido
pues negarme quién realmente era, ¿no? Y entonces empezar a transitar hacia este tema de pues sentir orgullo por el color de mi piel, sentir orgullo por mi herencia, querer recuperar el farsi como una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, ese creería que ha sido mi mayor error en la vida y desafío. Sí. Como de empezar a reconstruir una identidad, ¿no? Completa. Sí. Y al revés, ¿cuál sería entonces tu momento de más orgullo de tu vida hasta hoy? Uy. Tengo varios. Uno muy reciente y que es profesional. Jalisco es uno de los estados con mayor recepción de población refugiada en México. Y particularmente población que ha sido que ha escapado derivado del éxodo centroamericano, ¿no? O sea, todas estas personas que están escapando de las condiciones de violencia en Centroamérica. Y hace muy poco, bueno, más bien desde que entramos a la Secretaría, con mucha de la atención, particularmente el equipo de cooperación internacional, ha sido en cómo construimos un modelo de atención a personas refugiadas o solicitantes de asilo con perspectiva de derechos humanos y de género. Entonces, hemos avanzado mucho en este modelo. El modelo no está terminado todavía. Y hace un par de meses recibimos la notificación que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Como la cabeza global de atención a las personas refugiadas, iba a venir a México y que había seleccionado Guadalajara para venir a pues, conocer el modelo, ¿no? E instalar una etapa nueva en el modelo, que es esta parte donde todas las dependencias del gobierno del Estado nos sentamos en un espacio y construimos proyectos y políticas a favor de las personas refugiadas. Y yo sé que tal vez muchas personas están aburridas con esto, pero la historia va a que fue uno de mis mayores momentos de orgullo, porque sentí que poder construir una oportunidad de vida digna y vida segura para mujeres, ¿no? Particularmente, que han tenido que escapar de sus países, que han tenido que dejar todos sus hogares, sus familias, ¿no? Incluso aquellos elementos que les dan identidad, como la territorialidad o la cultura. Poder tener la oportunidad de impulsar un modelo único en el país que atienda a las personas refugiadas, pero con este enfoque de derechos, este enfoque de dignidad, fue uno de mis mayores momentos de orgullo, porque representa para mí una forma de agradecer por lo que este país ha hecho por mi ama. Entonces me llena muchísimo de orgullo por poder pensar que estoy saldando una deuda que mi familia tiene con este país, ¿no? Entonces, de poder asegurar que muchas otras mujeres encuentren en este país un lugar seguro para vivir y desarrollarse. Wow, ¿sí? Está muy bonito. No voy a decir más porque está muy bonito. ¿Cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales? Profesionales, quisiera, como lo decía hace un momento, he tenido un golpe de realidad sobre la necesidad de priorizar el trabajo en los contextos rurales. Entonces, muchos de los proyectos personales los estoy encaminando hacia allá, ¿no? Y también hemos hecho un trabajo como de institucionalmente transitar hacia allá. Entonces, tenemos varios proyectos que vienen las segundas etapas, por ejemplo, este proyecto de jornaleras, ¿no? Que ahora vamos a salir ya solo de los 2 municipios en los que trabajamos y ahora salir a otro tipo de municipios, ya no solo trabajar con jornaleras de la caña, pero entrar con las berries, el aguacate, el chile y entender cómo es que existen estas otras como dimensiones. Y también yo he tenido siempre como un lado creativo que he querido explotar. Nunca me había sentido suficientemente seguro de él hasta muy recientemente, y entonces estoy explorando también un proyecto personal que tiene que ver con la promoción de las historias que están detrás de la elaboración de las artesanías y los objetos. Es decir, reconocer que pues sí, hay un valor en las piezas, ¿no? O sea, hay un valor en hablar del barro y de sus técnicas, pero
es importante que recordemos las manos que están atrás y contar sus historias y visibilizarlas, ¿no? Entonces, entender que al momento en el que agarramos una taza de barro, hay una historia y posiblemente de muchas generaciones que se tiene que contar. Entonces, ahorita quiero transitar hacia allá sobre cómo visibilizamos las historias de las manos productoras y las manos trabajadoras, ¿no? De los artesanos, de las artesanas particularmente, de las artesanas migrantes que tenemos en Jalisco, estas artesanas que han migrado de Oaxaca, ¿no? De Guerrero, y que han venido a Jalisco como jornaleras, pero que vienen de familias artesanas y que hacen sus máscaras de maderas aquí. Esas historias me parece que es necesario visibilizarlas para entenderlas como parte de la riqueza que tenemos en este estado. ¿Y cómo vas a compartir eso, por ejemplo? Tenemos un proyecto personal que se llama Muchas, que estoy construyendo apenas en colaboración con un amigo. Pueden seguir nuestras redes sociales muy pronto, ¿no? Muchas está ya pronto, a punto de lanzarse, y es una plataforma que justo hace eso, ¿no? O sea, presenta, comercializa productos y objetos, pero que busca ensalzar la historia, ¿no? Y la narrativa de estas personas, y les ofrece una plataforma para que estas personas puedan también hacer uso de ella y venir a compartir sus oficios, ¿no? También como una fuente de ingreso para ellas y para ellos. Entonces, eso. Entonces, personalmente, mi vocación ahora va a estar hacia las mujeres, particularmente en los contextos rurales, las mujeres artesanas. Y las Me hace pensar algo que tuve una entrevista como con Ixchel Hue, que hace macramé, y que eso es una artesanía. Sí. Y ella quería que la gente no tiene valor de la artesanía como el arte. Que el arte vamos a valorar la historia del pintor, etc. Sí. Y ella lo que hizo en Nodalia un museo de eso. Y es igual que vas a hacer, en donde te pones artesanía barro, pues de ponerlo ahorita como arte y que conoces la historia. Eso es bellísimo. Lo que hacen en Nudalia, la exposición que acaban de tener justo este año, me parece que va en ese sentido. Nuestro enfoque también, y por la razón por la que hablamos también de objetos utilitarios y artesanía al mismo tiempo, viene de buscar generar un espacio a la artesanía y al trabajo artesanal en la cotidianidad de las personas. Porque consumir artesanía de galería lo reduce a un círculo muy pequeñito. Sí. Pero si nosotras como personas podemos usar artesanía todos los días, cuando nos tomamos un café en la mañana, ¿no? Cuando vamos a servir la comida, si la artesanía está presente en la cotidianidad, si es parte de los objetos utilitarios, entonces es una vía, creemos, para preservarla. Entonces, por eso es que estamos apostando también hacia esta otra visión, no tan galerista, ¿no? Pero mucho más cotidiana de hacer uso de la artesanía, porque sí creemos que hay un valor en la pieza, repito, pero creo que el mayor valor está en la historia, está en las manos de quien las manos de quien puede transformar esa pieza en otra completamente distinta. Entonces, es como todo, es como el arte, es como la cocina. Si vas a un chef y que el chef te cuenta la historia del vino, de la cerveza, el valor va a ser súper diferente. Claro, ¿no? Y nos ayuda también a desafiar un poco la visión que tenemos del consumo, porque nos ayuda a entender que cada cosa que llega a nuestras manos viene de alguien y tiene una historia y tiene un significado, ¿no? Entonces, no solamente, y desafiamos esta visión del sistema capital del capital en el que vivimos, que recibimos, desechamos, recibimos y desechamos, sino que ahora entendemos que cada cosa pues tiene algo que contar. Entonces, queremos nosotras ayudar a contar esas historias. Va, sí. Muy bien. Y ahorita estamos llegando al fin del podcast. Y si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería? Ruth Bader Ginsburg. Ok. Ajá. ¿Por? La Suprema Corte de los Estados Unidos. Ajá. Por haber transformado la vida democrática no solamente en Estados Unidos, pero para el mundo. Por haber puesto una muestra de cómo es que los derechos humanos son parte del sistema de justicia. Entonces, ahorita estoy fascinado, ¿no? O sea, con la jueza, ¿no? Falleció hace muy poco, ¿no? Entonces, sí, creo que sería Ruth. Va. Sí. ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire?
Es un libro que recomiendo mucho, Ujú. que se llama Nuevos Hombres Buenos, del autor Rixtar Bassette, que lo que hace es que nos guía en una reflexión sobre la forma en que hemos aprendido a ser hombres y cómo transformarla. Y por qué es que es importante transformarla. Y por qué es importante que hablemos del cuidado, ¿no? Entonces, desde un tono muy amigable, que creo que justo la mayoría de los hombres nos nos alejamos de este tema porque hemos tenido una masculinidad tan frágil que incluso palabras complicadas nos dan miedo. Entonces, Ujú. palabras como masculinidad, ¿no? Ujú. Nos dan miedo. Entonces, Rickstar lo que hace es que te guía a través de una conversación de su experiencia personal, relacionándose con otras personas y cómo es que fue transformando esta forma en la que aprendió a ser hombre hacia otras formas en las que no dejaba de ser hombre, pero se convertía en un hombre que cuidaba, un hombre que apostaba por la seguridad, por relaciones saludables con sus parejas, con sus amistades, ¿no? Entonces, me parece que es un ejemplo bastante bueno. Y también voy a hacer una recomendación musical porque la acabo de escuchar y me volví su fan número 1. Bueno, no diría 1, pero sí bastante fan. Es la rapera Masta Cuba. Masta Cuba la pueden encontrar en Spotify y me parece un ejemplo poderosísimo de la voz de las mujeres de la periferia, de las mujeres racializadas de este país Es y su chingoncísima. participación en la lucha feminista. Sí. Sí, 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 tiene dos clips que vi de ella que son increíbles y esta patilla aparte. Ajá. Uh-huh. Sí, muy bien, buenos gustos, me encanta. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. Alguien que te encantaría ah, conocer su historia o que la conoces y es que sabes que merece que más gente la conozca. Buenísima pregunta. Voy a poner a dos. Una es alguien sabido por muchas personas que valoro y admiro mucho, que es Miriam Villaseñor. Miriam Villaseñor es gestora cultural, actual directora de los museos de Jalisco. Tiene a su cargo 14 museos en el estado, pero que justo su apuesta ha sido por los talentos emergentes, ¿no? O sea, por entender que hay nuevas propuestas, ¿no? Y cómo es que estas nuevas propuestas conversan con la tradición, cómo conversan con la artesanía, cómo conversan con los oficios que han estado aquí toda la vida, como una vía para preservarlos. Uh-huh. Entonces, tiene un proyecto que se llama Los Aprendices, que es bellísimo, ¿no? Que trae estas como propuestas de arte mucho más contemporáneo y que dialoga a través de la creación de una pieza con artesanos y artesanas. Entonces, creo que pensando en esta otra parte que también tiene que ver con el ejercicio de los derechos, ¿no? Que tiene que ver con los derechos culturales y la identidad y la preservación de la identidad y nuestro patrimonio, creo que sería bien interesante ella. Y otra que pudiera poner en la misa es Celerina, que es una de las mujeres jornaleras con las que nosotras hemos trabajado, que tiene una anécdota de vida bastante poderosa y que ha sido una de nuestras mayores motivaciones en el proyecto de Cerrando Brechas, sobre el poder transformador de la igualdad. Entonces, ¿cómo es que hablar de derechos y hablar de igualdad transforma la vida de las personas y les da un nuevo sentido y fuerza para enfrentar a las desigualdades que están ahí al día, ¿no? Entonces, escucharla a ella ha sido de nuestras mayores motivaciones en el último año, ¿no? Escuchar de su experiencia, de cómo empezó el proceso, cuando empezó a dialogar a dialogar sobre sus derechos y que no se sentía segura de poder ser parte de la conversación, y escucharla ahora hablar entre sus compañeras e invitarlas a organizarse, invitarse a sumarse a la lucha por sus derechos. Creo que es de las cosas más significativas que hemos tenido para que lo que yo he contado hoy sobre las mujeres jornaleras tenga mucho más sentido y no sea alguien externo viniendo a platicar de eso, pero ellas desde su experiencia diaria. Va, muy bien. Espero que me vas a pasar los contactos Sí, para claro. que los entrevisto. Y última pregunta, ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que le gustó, que quieren saber más, quizás tienen preguntas o que saber más de tu proyecto que va a salir pronto, etcétera? Sí.
Pues estoy en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque yo ya estoy grande. Soy pésimo con las nuevas redes sociales, pero en todas las demás, en Instagram, Twitter y Facebook, estoy como Vadi Zárate. Lo voy a escribir. Súper, no, gracias. Y aprovechando, quiero agradecerles quienes han escuchado el episodio del día de hoy y escuchar tanta barbaridad. Y ojalá que me puedan dar su retroalimentación a través de las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo a alguien que podría inspirar o directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Vadi y yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. ¡A bientôt!